De vuelta despierta con CDN, empezamos ya a contar hacia atrás los últimos días de diciembre y queremos pasar balance a cómo ha sido el comportamiento del Congreso en este 2021. Hemos invitado a Orlando Jorge Villegas, diputado por el Distrito Nacional del Partido Revolucionario Moderno, y a José Horacio Rodríguez, diputado también por el Distrito Nacional por el Partido Alianza País. Buenos días a los dos. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Vamos a pasar balance. Quiero saber desde los puntos de vista de ambos. Se han unido en algunas luchas, se han separado en otras, pero son ambos diputados muy jóvenes, primera legislatura que ganan, son funcionarios electos, personas que llegaron al Congreso con muchas energías, con muchas promesas, con deseos de cambios. Yo quiero conocer el balance de ustedes para el año 2021 de lo que ha sido la operación en el Congreso, tomando en cuenta todos los proyectos que se han sometido, cuántas veces se ha tenido que variar el Código Penal y todas las demás leyes que también se han aprobado. Bueno, yo creo que ha sido un año de mucho trabajo, que no ha parado, y la pandemia de ninguna manera detuvo el trabajo del Congreso Nacional, que continuó operando y sesionando y trabajando en comisiones a plena capacidad y sin ningún tipo de restricción, salvo las medidas que sabemos que son necesarias protocolares, de utilización de mascarillas y demás. Pero uno a veces desea más, uno siempre aspira a más, pero por la naturaleza del Parlamento en cualquier país del mundo, construir consensos da trabajo. Y esa es la naturaleza de un Congreso. En un Congreso están representados todos los sectores de la sociedad y se deben escuchar todas las voces, todas las corrientes de opinión, de pensamiento, participan personas que defienden todo tipo de intereses. Y eso hace que se dificulte construir consensos. A pesar de eso, yo creo que ha sido un año de mucho trabajo, ha sido un año productivo. Y siempre uno desearía que fuera más. Yo, por ejemplo, puedo decir en términos personales que me hubiera gustado que hubiéramos podido dar salida a la ley de referendo constitucional aprobatorio y de referendo consultivo, que es una ley que está en la comisión que me toca presidir. Sin embargo, no hemos podido todavía rendir un informe al Pleno, y eso lo hago de una manera quizá autocrítica, pero en otros casos sí hemos podido desplegar un gran trabajo, como lo ha sido con el Código Penal. Yo creo que en términos individuales sí ha habido una comisión a la que yo le he dedicado más horas de trabajo, ha sido precisamente a la Comisión de Justicia y luego a la Comisión Bicameral que estuvo estudiando esa pieza. Aquí que tengo a Orlando a mi lado, también pienso en el proyecto de ley de teletrabajo que el pasado viernes estuvimos discutiendo en la Comisión de Trabajo, que él es uno de los proponentes, y que también me habría gustado que la Comisión de Trabajo hubiera podido a esta altura rendir un informe. Pero de nuevo, es mucha la carga de trabajo, son muchos los temas que están siendo conocidos en el Congreso, y de nuevo es difícil en un Congreso tan diverso poder alcanzar los consensos por más tiempo que uno le dedique a los temas. No quiere decir que no se haya dedicado muchas horas de largos esfuerzos, debates, consultas, recibir personas que tengan algo que aportar sobre cada uno de estos temas. Pero yo creo que el balance es ese, y al próximo año las expectativas es de que se mantenga ese nivel de trabajo, de que no bajemos la guardia. Orlandito, tu balance. Bueno, como dice el colega José Horacio, cuando uno mira hacia atrás en este año, ha sido un año largo. Y ha sido un año donde el Congreso no ha parado de sesionar, y dentro de grandes proyectos que nosotros hemos aprobado y que hemos conocido en el Congreso Nacional, podemos también poner de ejemplo, como yo siempre he dicho, que el plan de vacunación comenzó en el Congreso Nacional. Y en el Congreso Nacional en este año hemos aprobado, por ejemplo, lo que fue el contrato de vacunación con Pfizer, que fue allá donde lo conocimos, justamente antes de que viniera un cierre en el mes de junio. También nosotros podemos mencionar como uno de los grandes logros del Congreso Nacional en este año, y la Cámara de Diputados, la ley del Ministerio de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones, que yo creo que para mí, particularmente, que fui parte de la comisión especial que estudió esa ley, creo que es la ley aprobada este año que a largo plazo va a tener más impacto en el desarrollo de la República Dominicana. Es la primera ley que tenemos que crea un Ministerio de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones, que define una política de vivienda en la República Dominicana. Y así, de igual manera, los trabajos de comisiones y también otros proyectos que han sido conocidos y que ahora, en esta última etapa digamos, donde casi se está cerrando la legislatura, pues estamos conociendo el Código Penal, que tenemos, hay una perspectiva de que se apruebe antes de venir la pausa ahora de la Cámara de Diputados y el Senado de la República, y también otros proyectos vinculados a la recuperación económica del país.
que también han pasado por manos de la Cámara de Diputados y también del Senado de la República. José Horacio, tú hablabas de la diversidad del Congreso, ¿no? Y de cómo allí está representado cada uno de los sectores del país. ¿Era tal como lo esperabas o no? Bueno, quizá una decepción que yo he tenido, que yo me he encontrado con un Congreso mucho más conservador de lo que yo hubiera deseado, y yo creo que es un Congreso... Y por lo tanto, entonces, ¿tú crees que tenemos un país más conservador del que tú pensabas? No, yo creo que el Congreso es más conservador que la sociedad dominicana, y yo lo percibo cada día. Cada vez que yo, y es parte de nuestro trabajo como representantes, estar en contacto permanente con las comunidades, y sostengo diálogos, encuentros ciudadanos, y eso ha sido una característica de mi gestión legislativa durante todo este año, que cada 2 meses en un sector diferente de mi circunscripción número 1 del Distrito Nacional tenemos encuentros abiertos donde la ciudadanía puede ir y participar y conocer el trabajo que estamos haciendo y hacernos preguntas sobre el mismo. Yo me encuentro con que... esa sociedad que me toca representar no es tan conservadora como ese Congreso en el que yo tengo que trabajar cada día. Y bueno, de hecho, desde Alianza País estamos trabajando para cambiar esa correlación de fuerzas, para poder contar con un Congreso más progresista a partir del año 2024, y para eso estamos trabajando desde ya en posibles candidaturas locales en las diferentes provincias del país que nos permitan tener un Congreso más identificado con la justicia social, más identificado con la lucha contra la corrupción y la impunidad, con la transparencia, con que ese Congreso asuma el rol de fiscalización que está llamado a cumplir. Una de las mayores críticas que se le hace frecuentemente al Congreso es los altos niveles de endeudamiento. Yo me gusta recordar que quien se endeuda no es el Congreso, es el Ejecutivo que suscribe esos préstamos. El Congreso simplemente tiene que dar su visto bueno. Y la posición de Alianza País a la hora de asumir esos préstamos ha sido siempre la de que nosotros, el rol del Congreso no es solamente aprobar los préstamos, es también de fiscalizar su ejecución y de asegurarse que para lo que fue suscrito ese préstamo sea realmente implementado, y que se implemente cumpliendo los estándares que ese contrato establecía, y que esos recursos lleguen para lo que fue contratado, y que vaya siempre encaminado a garantizar el mejoramiento de la calidad de vida del pueblo dominicano. Y tenemos un Congreso que no ha tenido nunca esa tradición de fiscalización. Y en cada oportunidad que tenemos, la exigencia que hacemos es esa. Por ejemplo, si el ministerio encargado de ejecutar un préstamo es el Ministerio de Obras Públicas para construir un puerto, pues nosotros tenemos que fiscalizar cómo se ejecutó ese préstamo y si se cumplió con el régimen establecido, que no haya habido sobrevaluación, que se ejecutó en los planes que estaban previstos en el contrato que se suscribió. Y eso el Congreso no lo ha hecho. La Comisión de Obras Públicas de la Cámara de Diputados debería estar ahí para vigilar y supervisar para fiscalizar. Para sacar el titular. José Horacio dice: el Congreso no hace su trabajo de fiscalizar. Y ponemos como condición el bloque de diputados de Alianza País que para poder estar en condiciones de aprobar préstamos, tenemos que comenzar a ver un Congreso que fiscalice, desde las comisiones de trabajo de la Cámara de Diputados. Y además, nosotros hemos venido exigiendo que se haga una auditoría de la deuda pública, porque nosotros tenemos que saber cómo se ha gastado el dinero que el país ha tomado prestado en las últimas 2 décadas y que se está tomando en la presente gestión. Bueno. Si existe deuda ilegítima que se está pagando para pagar contratos donde hubo sobrevaluaciones de obra, donde hubo corrupción, donde hubo sobornos, el pueblo dominicano no tiene que pagar esos préstamos. Que lo paguen los políticos corruptos que se beneficiaron de ese contrato. Pero si esos préstamos no fueron a beneficiar la calidad de vida de nuestra gente, de nuestro pueblo, pues entonces nosotros no tenemos por qué pagarlos. Y ahí traigo a colación el caso del peaje sombra. Aquí tiene que iniciarse una investigación para saber. No te metas por ahí. Si me dio corrupción en ese contrato, el pueblo dominicano no tiene que pagar esa indemnización de $400 millones, que estamos hablando de un 4% del Producto Interno Bruto. Aguanta. ¿Por qué? Porque está viciado de nulidad ese contrato. Pero espérate. Y por eso estamos exigiendo esa investigación. ¿Qué impulso lleva? ¿Qué impulso? No, lo del endeudamiento podríamos abordarlo incluso desde otro ángulo. Yo me imagino que tú nunca levantaste la mano por un préstamo, porque realmente el mundo se quedó sin un chele, sin liquidez. No solamente nosotros. Del periodo que venimos de la pandemia, pero eso es otro tema. Yo quiero, hablando ahora, preguntarle, mirando un chin hacia adelante en cuanto al Código Penal, no por el Código, sino por los puntos controversiales. Si el PRM va a votar de acuerdo a su conciencia o ahora, en esta etapa, porque la gente tiene los dedos cruzados y la expectativa de que tal vez se apruebe.
¿cuál va a ser la posición? Bueno, yo creo que va a ser la misma de la última votación que nosotros tuvimos. Recuerden que el código inició anteriormente en la Cámara de Diputados y tuvimos una votación antes de ir al Senado, y en ese momento el Partido Revolucionario Moderno le dio libertad a sus legisladores de votar de acuerdo a sus convicciones, a sus principios, a sus ideas. Y así fue la votación que entonces se llevó en la Cámara de Diputados. Y creo que en este momento va a ser igual. El PRM ha sido muy respetuoso de lo que sus legisladores proponen. El PRM tiene su visión del Código Penal y cada legislador lo respeta, pero acuérdense que cada uno de nosotros representamos distintas comunidades y distintos grupos de pensamiento, con distintas convicciones. Entonces creo que lo más sano es precisamente hacer lo que el partido ha hecho, que es dejar que cada legislador vote de acuerdo a sus principios, a sus convicciones y a su electorado. Pero las perspectivas son entonces que se vuelva a caer. No creo, porque en el Senado ya fue aprobado en 2 lecturas, la cancha está de nuestro lado, hemos demostrado ser una Cámara bastante eficiente. Nosotros tenemos esta semana sesión hoy, miércoles y jueves, y aparentemente todo indica que es para conocer lo que resta del Código Penal. Ya fue bastante debatido en la pasada vez que se conoció, por lo tanto creo que habrá debates, pero ya sobre temas, quizás algunos puntos que en la última comisión bicameral que lo conoció, pues debatió o modificó. Pero yo creo que en sentido general, creo que está muy clara la posición de lo que el Código Penal actualmente contiene, los puntos de conflicto. Como usted bien dijo, es natural que nunca nos vamos a poner de acuerdo todos, como nos decía José Horacio, es un Congreso muy variopinto, es difícil lograr consenso, pero yo creo que los principales puntos del Código Penal fueron consensuados en dicha comisión bicameral que estuvo reunido bastante en este último tramo del año y de la legislatura, y yo creo que antes de acabar el año vamos a tener un Código Penal. Si ustedes tuvieran que decirnos cuáles fueron los puntos positivos del 2021 para finalizar el año y cómo legislativamente se va a abrir el 2022, ¿qué ustedes dirían los dos? En términos legislativos, y estamos valorando todo el año 2021, yo quiero destacar la Ley 1 del año 2021, que es una ley de nuestra autoría, y me siento muy satisfecho que en tan poco tiempo ya yo puedo decir que 2 leyes que nosotros hemos introducido al Congreso ya han sido convertidas en ley. La Ley 1 2021 es la ley que logró prohibir legalmente el matrimonio infantil en la República Dominicana, porque existían brechas en la legislación dominicana que permitían establecer dispensas incluso antes de los 15 años de edad para que menores puedan contraer matrimonio, y ya habían registro de miles en las últimas décadas de matrimonios con menores de edad, y yo creo que esto cierra la puerta a la posibilidad de que algún agresor, algún abusador de menores pueda escapar a la acción de la justicia, porque al mismo tiempo que el Código Civil establecía estas dispensas para el matrimonio infantil, el Código Penal establecía que si existía una agresión de un adulto con una menor, ya dejaba de ser un delito de acción pública si con posterioridad el agresor contraía matrimonio con la víctima. Esto ya no podrá suceder, y se ha demostrado casos en los que hubo transacciones económicas entre los padres y el agresor, para el agresor poder escapar al peso de la justicia. Y eso es algo que quedó en el pasado. La Ley 1 2021 ya prohíbe esa posibilidad, y yo creo que en materia de derechos humanos es uno de los avances que la República Dominicana puede exhibir. Esto, lo decíamos desde un principio, debe ir acompañado de políticas públicas que ayuden a prevenir las uniones a temprana edad, que son mucho más que las uniones legales. Y nos complace el anuncio hecho la semana pasada por la primera dama, que preside el Gabinete de Niñez y Adolescencia, de una serie de medidas que se están tomando desde el Ejecutivo para cambiar esta realidad y para prevenir los embarazos adolescentes, que son uno de los motivos que generan estas uniones a temprana edad, y también este tipo de uniones cuando todavía una persona no tiene la madurez necesaria, los medios económicos para poder convertirse, asumir antes de tiempo una vida de adultos, en un momento en el que deben estar estudiando, preparándose para poder estar en condiciones de sí asumir la vida y las responsabilidades que implica la adultez. Esto va directamente a combatir la pobreza, porque uno de los caldos de cultivo para la pobreza son precisamente estas uniones a temprana edad que tronchan el momento en el que un joven, una joven tiene que estarse preparando para la vida de adulto. Bueno, yo creo que este año el Congreso primero tenemos que
entender que fue un año que el Congreso sesionó básicamente dentro de un estado de emergencia. Cuando digo dentro de un estado de emergencia, acompañando al Poder Ejecutivo en las acciones para enfrentar el COVID-19 tanto a nivel sanitario como a nivel económico. Y por eso una gran parte de la agenda legislativa durante este año tuvo que ver con el COVID-19. Acompañar en la recuperación económica y sobre todo en el plan de vacunación, aprobar los contratos de compraventa de las distintas vacunas con las distintas farmacéuticas. Obviamente, como ya hemos hablado, otras leyes fueron introducidas, grandes logros que este año se llevaron a cabo. No puedo dejar de mencionar la ley de garantías mobiliarias, que fue una ley también bastante importante y que tenía años esperando en el Congreso Nacional, y otras iniciativas que también fueron aprobadas. Como este año en gran parte estuvimos acompañando el estado de emergencia en que se encontraba el país, y dentro de eso el rol del Congreso en ese sentido, el año próximo, 2022, que será un año que en teoría, ¿verdad? Porque no sabemos lo que vaya realmente a pasar, pero en teoría vamos a ver una mayor disminución del COVID-19, tanto en casos como en su impacto en la economía, en su impacto en la sociedad, pues creo que el Congreso primero va a seguir desempolvando muchos proyectos que estaban engavetados desde hace años. Y voy a mencionar, por ejemplo, algunos que ya están en comisión, por ejemplo, la Ley General de Deporte, que es una ley del año 2005, y no puede ser que en la República Dominicana, a esta altura, como ha avanzado el deporte en la sociedad, la ley no haya avanzado. Entonces nosotros esperamos que esa ley el año próximo pueda ya ser llevada al Pleno, ser discutida y tener una nueva ley de deportes actualizada. La ley de teletrabajo, que nosotros somos proponentes, esperamos que el Congreso el año que viene, aunque teníamos esperanza de que al cerrar este año pudiera haber sido conocido, pues el año próximo, iniciando la próxima legislatura, pueda ser conocido este proyecto tan importante que ya el teletrabajo llegó para quedarse. Eso aquí, recuerdo que también lo hablamos en una entrevista aquí anteriormente. También hay otros proyectos, por ejemplo, un proyecto controversial, pero entiendo que en su momento va a haber que desempolvarlo, es el Código de Trabajo, el Código Laboral. En esencia va a haber que sacarlo, desempolvarlo, como se ha hecho con el Código Penal. Y la Ley de Seguridad Social. Eso la Ley de Seguridad Social, que está en una comisión bicameral que ha hecho un gran trabajo porque se ha trasladado a todos los puntos del país a escuchar las distintas opiniones, y es una deuda social del Estado Dominicano en sentido general, no solamente del Congreso, del Estado Dominicano, es una deuda, la modificación de la ley 8701. Y así hay otras leyes que hay que seguir desempolvando, y naturalmente el Congreso continuará apoyando al Poder Ejecutivo y a otras instancias en la recuperación económica, en la generación de empleos y de oportunidades. No quiero dejar de mencionar la ley de extinción de dominio, que no la hemos mencionado, y es una ley que también está en una comisión bicameral y que nosotros, sobre todo desde Alianza País, es una ley que fue introducida por el senador Antonio Taveras, y nosotros estamos apoyando y vamos a agotar todos los esfuerzos que sean necesarios para que se convierta en una realidad. Esa es una ley que va a significar un paso de avance en materia de lucha contra la corrupción y que va a permitir recuperar muchos de los bienes robados y del desfalco del Estado Dominicano. Vamos a hacer una pausa. Cuando nosotros regresemos, vamos a darle un poco de profundidad a lo que podría ser una modificación constitucional. Ya se ha hablado dentro del partido de gobierno de que ellos como partido levantaron la prohibición a la reelección, pero se ha planteado de que hay que modificar la Constitución, y se dice que va a ser, bueno, en un futuro no muy lejano. Parece que le va a tocar a ustedes, a la gestión de estos diputados de este cuatrenio, trabajar también con una modificación constitucional y hablar de qué tan eficientes han sido algunas leyes que se han aprobado recientemente y que va a haber que modificarlas, ley electoral, ley de partidos, pero también si ustedes están haciendo la labor de supervisión de los préstamos que se aprobaron en el pasado y los que ustedes mismos han aprobado. De eso vamos a hablar tras la pausa. Estamos de vuelta en Despierta con CDN. 2 diputados tenemos hoy, José Horacio Rodríguez y Orlandito Jorge Villegas, justamente para hablar con ellos del paso del 2021 por el Congreso. Les decía antes de irnos a la pausa que este año, que recién va a comenzar a partir de enero, tenemos que hablar de reforma fiscal y tenemos que hablar de otros temas que les he dicho antes de la pausa, que a ver cuál lo coge y por dónde comienza. Bueno, creo que el primer tema era la reforma constitucional, una posible reforma constitucional. Sobre ese tema, el presidente, que ha sido una propuesta, digamos, cuando digo informal, lo digo porque él lo ha dicho en entrevistas, en escenarios de escenarios periodísticos, pero no hay una propuesta formal. Él ha mencionado modificar la Constitución para
quitarle definitivamente la elección del Procurador General de la República al presidente de la República. De haber una modificación constitucional, entiendo que ese sería actualmente el único punto. En mi parte particularmente entiendo que si el presidente propone ese punto, pues valdría la pena conocerlo, porque nosotros no solamente apoyamos una independencia del Ministerio Público, sino que en los mecanismos de elección, en este caso del Procurador General de la República, pues se puede independizar aún más del propio presidente de la República, porque actualmente tenemos un presidente que ha instaurado un Ministerio Público independiente, pero no sabemos si mañana, bajo el mismo método de elección actual, venga alguien y ponga una gente suya. O sea, eso puede pasar perfectamente, sobre todo en un país con una debilidad institucional histórica. Ahora, entiendo que no habría otro punto para modificar la Constitución No hay en otro este punto. momento. No hay que ponerle candados a la Constitución, al tema de la reelección. Bueno, yo lo que pasa es que nosotros sí entiendo que sí, pero si hemos adquirido o adquirimos ahora una madurez institucional desde el punto de vista de la reelección presidencial, como se ha estipulado, de una posibilidad de reelegirte, el 8 años y para tu casa, yo entiendo que no habría por qué respetar ya este mandato que dice la Constitución actualmente, y que, por ejemplo, tú mencionabas que el PRM adecuó sus estatutos a la Constitución actual, que eso era lo correcto, porque aunque se quería decir que tradicionalmente el PRD o el PRM era antireeleccionista, pues yo, Orlando Jorge Villegas, pero eso es retórica. Orlando Jorge Villegas, mi opinión personal y particular es precisamente sobre un discurso de Peña Gómez en la Guerra Fría Dominicana para enfrentar la reelección de Balaguer, pero no era necesariamente que el partido en esencia estaba en contra de la reelección cada 4 años. Los líderes históricos sí la respetaban, porque eso hay que decirlo, pero ya había que adaptarlo a la Constitución, porque ya la Constitución lo permite, el 4 años y una posibilidad de reelección. Entonces era necesario adecuar los estatutos. Pon un punto ahí, Orlando, para pasar a otra de la pregunta de Yulisa. Yo escribía en el editorial del Caribe el lunes que lo que hizo el PRM fue acabar con la simulación y la hipocresía, con el asunto ese de la reelección. Las leyes de partido y electoral, la Junta aspira a un código, pero parece que el tiempo está encima. Bueno, hay una propuesta de un código electoral que la han propuesto con nuestros colegas Elías Huesín Chávez, Miguel Bogaria y otros también colegas, que busca modernizar aún más la ley electoral que tenemos en este momento y sobre todo fiscalizar los fondos que se utilizan en campaña, poner un tope aún mucho más exigente a los gastos de campaña de los distintos niveles de elección y otros aspectos que van a modernizar nuestro sistema electoral. Nosotros estamos de acuerdo en que eso se vea antes de las elecciones del 2024, porque ya nosotros vimos muchas cosas que pasaron en las elecciones pasadas. Entonces, obviamente, nosotros aspiramos a tener un mejor sistema electoral. Es el deseo del PRM como partido, es el deseo también del presidente de la República, Luis Abinader, modernizar, eficientizar y transparentar aún más nuestro sistema electoral, y nosotros entendemos que entonces ya a partir de este año ese proyecto del Código Electoral debe estar en las prioridades de las comisiones del Congreso Nacional. José Horacio, hablemos de la perspectiva intrapartido. Hemos hablado un poco del PRM, pero hablemos también de Alianza País. En este transitar a veces en el Congreso, uno pierde la pista de cómo funciona operativamente algún partido político, en específico Alianza País. ¿Qué es lo que está ocurriendo allí? ¿Cuál es el momento que están viviendo? ¿Y qué es lo que va a pasar en el futuro? O al menos cómo lo están proyectando. Bueno, Alianza País está ahora mismo en un franco proceso de crecimiento y de un crecimiento constante y sostenido. Y eso me enorgullece muchísimo. Mucha gente joven que se está acercando, que está decidiéndose a militar en la política, y porque se identifica con la forma en cómo hacemos la política y por la coherencia, ha visto la coherencia de los dirigentes de Alianza País cuando asumimos cargos de elección popular, y es el caso de nuestro bloque de diputados, que teníamos un discurso y que lo podemos demostrar con prácticas y con hechos a la hora de que ejercemos la función legislativa. Y eso, bueno, a mí me enorgullece muchísimo, y he estado visitando diferentes provincias donde también me invitan. Como nosotros solamente tenemos 2 diputados, mi colega Pedro Martínez, diputado nacional y actual vocero del bloque de diputados, y yo, entonces tenemos que de alguna manera, somos los diputados de toda la dirigencia y militancia de Alianza País en todo el país. Y entonces eso hace que de alguna manera tengamos que, no solamente en mi caso, ser diputado del Distrito Nacional, sino que como La Romana no tenemos un diputado, como en San Francisco de Macorís, entonces también en La Vega nos piden que hagamos presencia, tanto a Pedro, que sí es diputado nacional y tiene esa como jurisdicción o demarcación a nivel nacional, pero nuestro liderazgo nacional, encabezado por Guillermo Moreno, por Minuta Vares Mirabal, también
están muy activos y haciendo ese trabajo de estructuración y crecimiento. Pero yo quería, como cambiamos de tema, aprovechar y hablar sobre el tema de las reformas a las leyes electorales. Pero y brevemente... antes de que te vayas a reforma, antes de que me brinques el tema, ayer yo leía, porque estaban ponderando también la popularidad, por ejemplo, de otro diputado muy joven como ustedes, en el caso de Omar Fernández, y una de las respuestas decía, es que nunca ha gobernado, porque lo comparaban con su padre, ¿no? Que esa es una comparación, a mi juicio, casi siempre necia, cuando uno tiene a un padre en política, en fin. Orlando también seguramente debe lidiar con esa situación. Alianza País no ha gobernado nunca, por decirlo de alguna manera. El PRM tiene la particularidad de que en su campaña electoral, y lo hemos dicho aquí en distintas oportunidades, incluso en su programa de campaña estaba comprometido, por ejemplo, con el tema de las causales. Sin embargo, a la hora de votar ahora ha dado libertad a sus legisladores. ¿Qué haría Alianza País? ¿Obligaría a sus diputados a votar de una manera precisa, tal y como prometió en campaña, o no? Te puedo contar cómo funciona Alianza País. Todos los candidatos a diputados y a diputadas de Alianza País a nivel nacional, antes de las elecciones tuvimos que suscribir un compromiso ético y un compromiso de trabajo. Y ese compromiso incluía, por ejemplo, la disposición de no utilizar las exoneraciones. Porque si el discurso de Alianza País es que lo consideramos como un privilegio irritante que tienen los legisladores y que con buenos salarios podemos pagar los impuestos del vehículo que vamos a comprar, como yo hice al ganar y como hizo mi colega Pedro Martínez, pues entonces nosotros no podemos decir eso en el discurso, entonces nuestros legisladores llegan, y de una vez utilizamos las exoneraciones. No, ahí demostramos coherencia. Nosotros hemos dicho que no es función del Congreso incurrir en prácticas de asistencia social, porque para eso hay otras instituciones del Estado, pues los diputados de Alianza País no hemos utilizado los fondos que están a disposición de los diputados para hacer asistencia social. Incluso reconociendo que se hace difícil, porque uno compite en una situación de desigualdad. Es una situación de desigualdad donde los colegas de nuestra propia circunscripción sí utilizan de esos fondos para poder acudir en ayuda de sus comunidades con fondos públicos. Pero tenemos que ser coherentes y eso lo suscribimos por escrito. Y el compromiso, por ejemplo, con la defensa de los derechos humanos, es un compromiso que tiene Alianza País en sus principios y en sus estatutos. Y por eso nosotros como bloque cuando hay temas que atañen a derechos humanos, ahí no hay diferencias. Y el tema, por ejemplo, de las causales es un tema intrínsecamente de derechos humanos. Ojo, nosotros respetamos profundamente las convicciones y las creencias individuales de cada quien, pero nosotros no podemos legislar, yo no puedo legislar con mi fe rige mi vida personal, pero yo no puedo imponerle las directrices y la regulación que implica la fe para yo regir mi vida al resto de la población, al resto de la ciudadanía, e imponerle eso en las leyes, para que si no lo cumplen en base a mi fe y a mis principios deban ir presos e ir a la cárcel. ¿Cómo yo debo, por ejemplo, actuar en base a los criterios constitucionales que establecen el derecho a la vida, a la dignidad humana, a la integridad personal, a la salud? Un derecho que una mujer no pierde, en el caso de las causales que tú me preguntabas, Catherine, por encontrarse en estado de embarazo. Cuando una mujer queda embarazada, automáticamente no pierde o se ven suspendidos sus derechos fundamentales a la dignidad humana que está protegida en el artículo 38 de la Constitución, a su propia vida que está en el artículo 37, a la integridad personal. Por ejemplo, apela a la libertad de pensamiento, que también es un derecho, ¿no? No, claro, y eso está clarísimo en la Constitución. La Constitución dice que los diputados no actúan por mandato imperativo y que tienen el sagrado deber de representar al pueblo que los eligió según el mandato de su conciencia, eso también es verdad. Pero también vemos todos los días, o sea, vaya lío. Cuando para otros temas, yo he visto cómo los legisladores actúan con el mandato que se le baja al partido. Y yo lo vi. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando se tocaba extender y prorrogar el estado de emergencia. A mí hubo muchos diputados del PRM que me decían, conche, yo quisiera, eso es lo bueno de estar en la oposición, que ustedes pueden votar como ustedes quieran. Yo tengo que votar a favor del estado de emergencia porque es mi partido que lo está mandando. Y ya no estaban de acuerdo con más estado de emergencia. Entonces, para unas cosas, sí el partido define una posición y ejerce su liderazgo para convencer y persuadir a sus diputados para que voten de una determinada manera, y en otros temas no. ¿Por qué? Porque no hay compromiso. Cuando no hay compromiso, pues no se ejerce ese liderazgo, no se utiliza esa capacidad de persuasión que se tiene para otros temas. Pero en nobleza obliga. Ustedes no van a hablar mal de ningún colega ni nada, pero hubo un par de problemas, de legisladores, que droga, que lo otro. Mi pregunta va referida a la calidad del congresista y del Congreso. Y la expectativa con la cual ustedes llegaron y lo ustedes han visto. Tal vez ustedes tienen ahora una idea somera de qué cosa habrá que cambiar, si están conformes. Hay gente que plantea hasta unicameral, muchísimas ideas.
pero es la expectativa personal de ustedes, Orlando. Bueno, primero es el Congreso literalmente, y sobre todo la Cámara de Diputados, y yo creo que en eso es algo que ambos podemos coincidir aquí en nuestra experiencia de 1 año y medio, es una viva representación de la sociedad. O sea, creo que eso es algo que uno a veces está en una burbuja y nuestra misma circunscripción puede ser una burbuja dentro del país. Pero nos hemos dado cuenta en el Congreso ahora que literalmente es una viva representación de nuestra sociedad. Dentro de esa gran representación que representa, en este caso, la Cámara de Diputados, pues hemos visto casos lamentables de legisladores que han estado envueltos en casos de narcotráfico, en casos de lavado, en otro tipo de casos. Que eso no representa a la mayoría del Congreso Nacional. Yo quiero dejar eso claro aquí. Eso no representa a la mayoría del Congreso Nacional. Y eso es lo primero, porque generalmente pasa un caso de eso. Ay, todos los diputados están... Yo no creo en generalización. Y esos casos son casos aislados y se han estado investigando. Aquí tenemos una justicia independiente, un Ministerio Público independiente. En otros casos incluso han estado fuera del país, apresados. Entonces, creo que cada caso tiene su particularidad y son casos aislados. Sí, yo creo que en el año 2020, en las elecciones pasadas, entró una nueva camada de legisladores. Con esto no quiero decir necesariamente jóvenes de edad, pero entró una nueva camada de legisladores con mayor preparación que en muchos casos congresos anteriores, y sobre todo con más voluntad política de llevar a cabo una serie de proyectos que quizá anteriormente no se llevaban a cabo por la menéutica del partido de gobierno controlando el Congreso Nacional. Y en segundo lugar, la segunda pregunta era de... No, la calidad y las expectativas. Pero yo quería decir algo del Congreso unicameral, perdón, era ese tema. Sí. Lo ideal fuera, en verdad, lo ideal fuera tener un Congreso unicameral. Eso fuera lo ideal, menos costoso y más eficiente. Pero, hay que ser realista en lo siguiente. Como todavía no existe un Congreso perfecto, pero no tenemos un Congreso Nacional quizás con la mayor calidad posible, imagínense ustedes que algunos proyectos se pasaran solamente ahora mismo en una Cámara, o sea, tuviéramos un Congreso unicameral, no hubiese lo que los americanos llaman el famoso check and balance, o sea, otra Cámara no pudiese advertir o devolver algo que no tuviese realmente ni de acuerdo con la Constitución ni con las leyes. Entonces, nosotros todavía creo que no tenemos la madurez política ni la calidad para tener un Congreso unicameral. Yo aspiro a eso en un futuro, esa es mi aspiración, pero creo que ahora mismo no tenemos la calidad política para tener un Congreso unicameral que pueda sancionar una serie de temas sin que viole la Constitución o sin que se vuelva algo que realmente afecte a la sociedad, y perder ahora mismo esa balanza que, aunque parece que no existe, sí existe. Profesor Horacio, una nueva camada, voluntad política. Sí. O sea, son cosas cualitativas. Ahorita ustedes preguntaban sobre el tema de la reforma constitucional y me llegó a la mente porque se decía que el único punto sería, con el que estamos de acuerdo, de oficializar la posibilidad de que la escogencia de quien encabece el Ministerio Público, la Procuradora General de la República, la forma en cómo se escoja garantice niveles de independencia. ¿Por qué? Porque tiene independencia supuesta en las normas, pero como está configurado en el modelo actual, es una discrecionalidad del presidente de turno, su nombramiento, su designación y su remoción en el momento en que lo entienda. Entonces ya eso anula la posibilidad de independencia, porque siempre va a tener ese compromiso o esa deuda con el presidente. Y por eso debe oficializarse. Nosotros estamos de acuerdo con eso. Alianza País ha defendido esa postura, pero yo creo que si esa puerta se va a abrir, nosotros deberíamos ver otras necesidades que tiene. Y hablamos de la necesidad de un Congreso unicameral. Y yo estoy de acuerdo con Orlando en que eso requeriría ir acompañado de otras previsiones. Porque es cierto, y lo he vivido en mi experiencia en el Congreso, yo hablé mucho de un Congreso unicameral, Catherine, tú te recordarás porque tú me entrevistaste en la campaña, de la necesidad de un Congreso unicameral. En mi experiencia de este año como legislador, es verdad que se hace necesario tener otros controles extras, porque a veces se aprueban proyectos que luego se percibe o la gente se percata de deficiencias, de falencias, de cosas que tienen que es en la Cámara de envío donde eso se percibe. Y yo pienso que eso se puede solucionar en esa misma reforma constitucional que unifique el Congreso o que elimine una de las cámaras con una tercera lectura para que un proyecto pueda ser convertido en ley. Y eso se podría establecer en la Constitución fácilmente en esa misma reforma. Y que en esa tercera lectura
el proyecto esté obligado, quizá de la primera a la segunda no tiene que volver a comisión, pero sí está obligado a volver a una comisión distinta a la que lo estudió originalmente. ¿Para qué? Para asegurarnos de que pasó por un filtro mayor. ¿Entiendes? Para que no se pase desapercibido. Sí, claro. Terceras lecturas. Sí, y la República Dominicana no sería el único país del mundo que haya transicionado de un Congreso bicameral a un Congreso unicameral. En Centroamérica, en América Latina han habido muchos casos y muchas experiencias. Y hay otros temas que hay que ver. ¿Cuánto nos ahorraríamos, por ejemplo? Bueno, el Senado tiene un costo de 2.000 millones de pesos al año, pero yo creo que no es tanto el ahorro, porque la democracia tiene un costo. Y nosotros tenemos que estar dispuestos a pagar el costo de esa democracia, porque más caro... Y el costo de la vergüenza también es altísimo cuando uno ve cosas. Y más caro nos saldría no tener democracia. O sea, eso sería mucho más costoso para el país. Por lo tanto, yo no lo veo tanto como un tema de dinero. Yo creo que el Senado es una cámara antidemocrática por la forma, por su composición, por su integración. Nosotros hemos tenido experiencias que han favorecido o desfavorecido a un partido o a otro. Vamos a poner el caso del 2010. En el 2010 el PRD era el principal partido de oposición y en esas elecciones de medio término sacó más del 40% de los votos y no tenía un senador. Entonces es muy antidemocrático un sistema que permita eso, que un partido tiene el 40% de los votos y de 32 escaños en una Cámara, por ejemplo, que escoge la Junta Central Electoral, no tiene un representante, no tiene una voz. Ahí hay un fallo en el sistema democrático cuando eso puede pasar. Porque eso unicameral va acompañado de muchas otras cosas. Yo creo que hay que revisar la representación territorial. Yo pongo ejemplo de Cuba, más o menos la misma población, pero te puedo poner el ejemplo de Brasil. Entonces nosotros 32 senadores, 190 diputados. Esa discusión habrá que hacerla en algún momento. Eso otro iba a agregar ya por último con relación a la reforma constitucional. Vamos a revisar el tamaño de la Cámara de Diputados. 190 yo creo que no es necesaria una matrícula tan grande y tan amplia. Yo pienso que quizá con 150, 40 podríamos prescindir. Fuera incluso hasta más eficiente el trabajo en la Cámara de Diputados con una matrícula quizá que ronde los 150. Además 32 provincias son muchas. Y eso que Tonti quiere ahora. Ahora quieren poner otra. ¿Cómo va a ser? Estamos buscando otra ya. Increíble. Caballeros, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. En esta mañana ha sido para nosotros un placer. Que tengan feliz Navidad. Igualmente. Igualmente. El próximo año, si Dios quiere, nos volvemos a ver. Hay muchos retos y nos alegra tenerlos cerca para volverlos a entrevistar al menos. Gracias. Gracias a ustedes por este espacio. Vamos a